años. Él trabajó, pues, ha sido docente, ha participado en varias conferencias internacionales, ha visitado nuestro país, ¿no? Es un importante y reconocido, pues, comunicador, DIRCOM, ¿no? Bueno, voy a leer, pues, una breve reseña de lo que es el doctor José Carlos Lozada, con inmenso cariño y mucho orgullo para la Escuela de Comunicación y para la UID, tenerlo aquí como conferencista internacional invitado. Pues, bueno, José Carlos Lozada es profesor titular de Comunicación Institucional y Corporativa de la Universidad de Murcia, España. Profesor de títulos de posgrado en universidades de España, Perú, Colombia, Ecuador y México. Tiene varias publicaciones, ¿no? 3 libros, entre los que destaca Comunicación en la gestión de crisis, Lecciones prácticas, ¿no? No crisis, y además de la coordinación de gestión de la comunicación en las organizaciones. Ha escrito también capítulos en 20 textos en libros colectivos para editoriales de varios países. Tiene publicado 30 artículos, ¿no? En artículos indexados en todo el mundo, como el Profesional de la Información, Central Journal of Communication, Palabra Clave, Journal of Public Health Research, Razón y Palabra, Comunicación y Sociedad. Es un investigador, pues es miembro de proyectos de investigación nacionales del Ministerio de Educación y Ciencia e internacionales de la Comisión Europea. Además, tiene muchos contratos de investigaciones para empresas, ¿no? La experticia, pues, es un consultor en activo de comunicación e imagen. Ha asesorado a más de 20 organizaciones políticas empresariales, marcas y gobiernos durante los últimos 23 años. Es conferencista de varias universidades europeas y americanas, como la Universidad de La Sabana, la Universidad Pontificia Bolivariana, la de Missouri en Estados Unidos, la Autónoma de Baja California, la Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Ha sido distinguido como doctor en comunicación, Universidad Pontificia de Salamanca, director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio, coordinador del máster DIRCOM Online en la UCAM, evaluador en activo de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, entre otras cosas. Pues un breve resumen, ¿no? Damos la más cordial bienvenida y nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación de la Escuela de Comunicación y de la Universidad Internacional del Ecuador. Reitero, es para nosotros un gran orgullo y un honor tenerte aquí, José Carlos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Para mí es un placer conocer la Universidad Internacional de Ecuador así, en la distancia, a miles de kilómetros, y poder saludarte, Patricia. Efectivamente, hace ya unos cuantos años que nos conocemos y que hemos compartido espacio alrededor de la comunicación y del mundo del DIRCOM. Y bueno, esta es una oportunidad que la vida nos presenta para hacerlo de un modo un poco inesperado, un poco violento. Y es un buen momento entonces para reflexionar, qué es lo que he pretendido en esta breve presentación que voy a hacer a partir de ahora, sobre algunas de las ideas que pueden estar relacionándose en todo el mundo con lo que está sucediendo con esta pandemia global, mundial, que es pues quizás el paradigma de la crisis, de la más grande crisis, al menos en tiempos de paz, que ha padecido la humanidad quizás en el último siglo, y a la que nos estamos enfrentando todos los países del mundo en mayor o menor medida, y que nos obliga a pensarlo desde todos los puntos de vista, lógicamente, especialmente desde el punto de vista sanitario, después otros puntos de vista como el político, el económico y por supuesto, el comunicativo. Me da la impresión, hablando con colegas de todo el mundo, de muchos países, que los problemas de la gestión de esta crisis, más allá de los detalles que la diferencian, es bastante común, ¿no? Y también las posiciones que cada uno de ellos ejercen en comunicación, los gobiernos, las autoridades, las organizaciones que están presentes en el discurso público están teniendo pues las mismas dificultades, los mismos problemas y las mismas soluciones, mejores o peores, en cuestión de comunicación, ¿no? Pero todas ellas creo que comparten un punto de vista que antes ya teníamos claros los que trabajamos en comunicación y más algunos como yo que nos dedicamos a aspectos de la comunicación de crisis. Y es que es inviable solucionar una crisis o salir de una crisis de forma más o menos constructiva si no nos valemos de la comunicación.
No es que la crisis no es que la comunicación borre una crisis, la haga de que desaparezca ya y consiga que no vuelvan a contemplarse de ningún modo sus consecuencias, el daño que ejerce. Pero sí que es cierto que la comunicación ayuda a mitigar de alguna forma el daño o a que no se extienda tanto en el tiempo, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar. Quizás esta crisis nos está enseñando de forma muy abrupta todas las posibilidades que una comunicación eficaz o ineficaz nos acaba provocando en la realidad. Quizás de forma exagerada, es decir, esta crisis, si bien es el paradigma de cualquier crisis, es una situación excepcional, urgente, grave, etcétera, desde luego no puede ser comparada a ninguna otra, ni a nivel político, ni económico, de ningún tipo. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo hay que llevarlo, llegado el caso, a una escala un poco menor, necesariamente menor, cuando nos ocurra en el futuro a empresas o instituciones de menor calado. Bien, pues de eso voy a tratar de hablar en los próximos minutos, algunas ideas organizadas en un esquema que entiendo que es bastante sencillo para una transmisión virtual como es esta y que nunca será igual que la física, que la presencial, pero voy a intentar que sea lo más divulgativo, lo más claro posible en función de lo que he estudiado este tema en los últimos años y de lo que estamos siendo testigos en estos últimos meses o semanas en todos los países del mundo. Y me gustaría comenzar por una cuestión muy importante. Cuando hablaba con Patricia del título de esta charla, pues pensamos en esto de intentar responder a la pregunta de por qué es importante la comunicación dentro de una crisis. Y más en una crisis, una emergencia sanitaria, una emergencia de este tamaño. Pero la clave ya la dio hace unos cuantos años el que era director general de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos aquí en la pantalla, y que decía esto hace ya unos cuantos años. Decía que en los últimos 5 años habían tenido mucho éxito en el control de algunos brotes, de algunas epidemias, mucho menores que esta, por supuesto, pero que habían llegado a entender solo últimamente que era tan importante, tan crítico el uso de la comunicación como incluso el análisis de laboratorio, la epidemiología para comprobar cómo avanzan los brotes o cómo se pueden detener o cómo se pueden reorientar, etc. Así que hace ya unos cuantos años que la Organización Mundial de la Salud, ahora cuestionado en alguna medida, advirtió de que la comunicación era tan importante como la gestión de una pandemia. Ya no solo de una crisis, que es lo que vamos a ver en los próximos minutos, sino de una crisis tan concreta y tan dramáticamente importante como es una crisis epidémica. Lo dijo hace unos cuantos años, se ha puesto tristemente de actualidad en estos últimos. Voy a tratar de mostrar muy brevemente el esquema, bueno, un esquema incluso excesivamente divulgativo de lo que puede llegar a suponer una crisis y por qué es importante la comunicación dentro de cualquier crisis, en particular cuanto más grave sea esta crisis. A menor escala, menores oportunidades de fortalecimiento que obtenemos con la comunicación, a mayor gravedad, mayor necesidad que tenemos de nuestra comunicación estratégica. Así que tenemos cualquier crisis y en cualquier crisis ocurre que podemos utilizar o no la comunicación. Bueno, veremos que es imposible no hacerlo cuando pasen unos cuantos minutos. Lo que ocurre cuando utilizamos la comunicación de forma eficaz, estratégica, adecuada, ocurre que inmediatamente o de forma moderada o de forma importante, conseguimos que el conjunto de públicos a los cuales hacemos llegar nuestros mensajes en tiempo y forma, acaben formándose una percepción, a veces racional, a veces muy emocional, de la realidad. Y conforme a esta percepción, acabarán comportándose. Este es el esquema sencillo, casi conductual, que habla de que la comunicación acaba generando un conjunto de conductas, de comportamientos en la gente que si son importantes en una situación de crisis ordinaria, lo es más cuando estamos hablando de una pandemia y cuando las conductas individuales, incluso por minoritarias que estas pudieran ser, acaban generando consecuencias graves en la salud, en la economía de todas las demás personas que rodean a esa otra
persona. Así que se devuelven estas conductas y hace que esas reacciones, esas conductas, esos comportamientos tengan más consecuencias, sean más urgentes, sean más delicadas y que acaben afectando de nuevo al núcleo de la crisis con la que todo había empezado. Así que nos encontramos con una situación tan sencilla como la que se describe en este esquema. Nos estamos encontrando con que la comunicación acaba generando directamente el agravamiento de la situación como la que nos encontramos en este momento, la de una pandemia global de desconocida resolución o avance en los próximos meses. Conforme a este esquema y a partir de esta idea tan sencilla, tan evidente, pero que a veces se nos oculta, pasamos a concretarlo en 5 ideas, podrían ser más, pero quizá no menos. 5 ideas, 5 bloques de explicaciones que responden a la pregunta inicial de esta charla. ¿Por qué es importante la comunicación? Estas 5 ideas entiendo que resumen un poco la parte central de la explicación de por qué la comunicación es importante y hay que hacerla de una determinada forma, que es lo que vamos a ver después. En primer lugar, ¿por qué es importante la comunicación? Pues en situaciones de crisis, porque no existe posibilidad de gestionar una crisis sin comunicación. Es inviable, es imposible. Podemos tratar de orientarla de una determinada forma, podemos tratar de gestionarla de un modo concreto u otro muy distinto, pero no podemos marginar el hecho, no podemos abandonar la absoluta certeza de que la crisis solo se resolverá con comunicación. Para hacerla más profunda o para hacerla más ligera, pero necesitamos como parte de la gestión la comunicación. Es decir, no es demasiado aventurado decir que la comunicación en situaciones de crisis es tan o más importante como la propia gestión que se haga. La gestión política, la gestión sanitaria, las consecuencias en la gente, las percepciones e impresiones que la gente pueda reconocer y por lo tanto sus comportamientos futuros. Es decir, la comunicación, que durante mucho tiempo fue algo meramente cosmético y que se añadía después al cóctel de la gestión a todos los niveles, pues hace mucho tiempo que nos hemos dado cuenta de que forma parte de la gestión y en una situación de crisis se vuelve todavía más importante porque las consecuencias son más importantes todavía. Así que no podemos separarlo, sería algo artificial. Separar gestión de comunicación, van de la mano e incluso si la gente pudiera descubrir una incoherencia o una desproporción entre una y otra, acabaría afectando no a la comunicación, sino a la propia gestión. Y esto quiero decir que acabaría afectando a las propias consecuencias directas o indirectas que acabaría teniendo esa crisis. Todo, como digo, multiplicado por la gravedad potencial que esa crisis pudiera llegar a tener. Hace unos cuantos días se publicaba esto en uno de los diarios más importantes de España, hablando de la comunicación política, pero sirve para toda la gestión global de la pandemia. Decía, la incertidumbre y tensión que reinan en las casas, en los hospitales y en los medios de comunicación en estos días subrayan una de las grandes verdades de la comunicación política. Tan importante es gestionar bien como comunicar adecuadamente. Tan importante es la gestión como la comunicación adecuada de determinados mensajes que que permiten que la propia resolución de los hechos sea de un modo u otro, de lo más positivo posible, si eso es posible de determinar. Es decir, la comunicación puede formar parte de la solución, de cierta solución, o puede formar parte del problema, ahondando en la crisis. Así que ante esta certeza sería interesante, sería útil y sería imprescindible que recogiéramos la comunicación como uno de los elementos estratégicos que más nos va a ayudar a salir de esta crisis, al margen de las consecuencias concretas que vaya a desarrollar. ¿Cuál sería el objetivo fundamental de la comunicación dentro de esta situación digamos,
crisis pandémica, como es en este caso, de qué forma sería importante unir comunicación y gestión, sobre todo a partir de la necesidad de que la comunicación ayude a construir, a restaurar o a mantener la confianza que la población tiene en quien gestiona la crisis, en sus decisiones, en su toma de partida por algunas cuestiones más o menos concretas, por la adecuación a cada momento, por la honorabilidad de sus decisiones, por la explicación técnica de todo aquello que está ocurriendo, por la adecuación a las necesidades de cada uno de los que se ven afectados. La gente necesita confiar. Si la gente no confía en quien gestiona una crisis, si pierde la confianza, esto tiene terribles consecuencias sanitarias, económicas y políticas, como estamos pudiendo ver en algunos de los países, regiones o ciudades en los cuales la gente pues deja de confiar en quien está gestionando la crisis en ese momento. La gente debe confiar en quien tiene que protegerles, para así comportarse conforme a esa gente le indique que debe hacerlo. Solo así no solo contribuirá a que se hagan las cosas que son adecuadas, sino que esas cosas acaben provocando una extensión del peligro o una disminución del peligro con el paso de los años, con el paso de los meses o con el paso de los días, dependiendo de la crisis. Así que, primer punto es este. Comunicación diligente nos ayuda a que la gente, el público, adopte comportamientos para protegerse, que tome medidas de vigilancia más rigurosas, que se lo tome en serio, que no esté confundido, que no tenga dudas y que utilice mejor sus recursos propios o públicos o incluso privados para protegerse a sí mismo y a los suyos. Todo esto son indicaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud, que hace tiempo que publica documentos, desde hace más de 15 años, documentos en los cuales aporta alguna serie de indicaciones acerca de cómo deben gestionar los gobiernos las alertas sanitarias, en este caso los brotes epidémicos. Algunas de las cuales han sido respondidas por los gobiernos, en este caso otras no tanto. Segunda razón por la cual la comunicación es importante en situaciones de crisis sería esta, porque con una comunicación adecuada, con una comunicación estratégica verdaderamente útil, es la única forma sensata, directa e inmediata de conocer en realidad qué es lo que piensa la gente, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le asusta, qué es lo que quiere saber, qué es lo que no sabe, qué es lo que desconoce, qué le interesa realmente. Es decir, abandonar un poco el esquema unidireccional en el que estamos acostumbrados a funcionar como organizaciones, a comunicar, a dar mensajes, y empezamos a reconocer algunos de estos mensajes en función de lo que la gente nos demanda y que a lo mejor es lo que nosotros presumimos, pero a lo mejor no lo es. Es decir, se vuelve importante hacer comunicación o lanzar mensajes a través de la premisa de comprender, entender y conocer el público al que nos dirigimos y lo que piensa y siente en cada momento. Insisto en estas dos variantes, en lo que piensa y en lo que siente, porque pueden ser cosas que son paralelas o pueden ser independientes. Y muchas veces las emociones contaminan pues las ideas de la gente y hay que desmontarlas. Aquí, como dice en este texto, solo podemos desmontar incluso ideas preconcebidas o persistentes que tenga la gente si las abordamos directamente, si somos capaces de traducirlas y si somos capaces, antes de todo esto, de saber cuáles son. Si no es complicado. He traído los primeros datos, unos datos iniciales de una investigación que hemos realizado aquí en España y que se ha realizado en otros países de Hispanoamérica, sobre qué es lo que está haciendo la población y qué es lo que le interesa a la población de España en los momentos de mayor demanda de información, que fue el momento del confinamiento de la población en sus casas, hace ya unas semanas. Y si os fijáis, aquí en la derecha aparecen las posibilidades de la información que generaba más interés en la población.
y no eran las formas de contagio, y no eran las medidas de protección. 3/4 de la población quería saber cómo evolucionaba la pandemia y sus datos como información fundamental. Era esto y no otras cuestiones lo que a la gente le interesaba. Y por ahí tendrían que ir, por lo tanto, los mensajes que las autoridades deberían haber distribuido. Y otro porcentaje importante de la población, el 93%, a la vez, era consciente de recibir fake news, es decir, informaciones absolutamente, presumiblemente falsas, que no se encargaba en casi ningún caso de contrastar. Tercera idea, ¿por qué es importante la comunicación en situaciones de crisis? Porque haciendo una comunicación adecuada y a todos los niveles seremos capaces de que una vez superada y en la medida en la que no se rompa la conexión emocional que nos ha unido con los públicos, basada en la confianza, en la credibilidad, esa es la única forma de mantener más o menos inalterada la reputación o la imagen de quien ha gestionado la crisis durante el tiempo en la que ésta transcurre, sea quien sea una empresa, un particular, un gobierno, partido político o quien sea. Sé que en este momento esto no es lo más interesante, no es lo más importante cuando estamos todavía en el centro de este terremoto que es esta crisis, pero llegado el caso, esto, si conseguimos que la comunicación mantenga esta conexión emocional basada en la confianza, en la apreciación subjetiva de la honestidad por parte de las autoridades, al final esas autoridades serán tratadas de una forma que respete su imagen positiva y su reputación, algo que quedará completamente destruido si estos lazos, estas conexiones, se rompen por falta de credibilidad o de confianza durante estas semanas o meses que dure la fase nuclear de esta epidemia. La Organización Mundial de la Salud lo aclara en algunos de sus documentos. Dice que con una comunicación adecuada, los brotes, estos brotes de epidemia, se convertirán en mayor resiliencia, es decir, mayor resistencia y adaptación de la gente y en una participación pública apropiada para la contención, lo que limita la mortalidad. Y la comunicación de estos brotes minimizará el daño internacional a la economía y a la salud pública de cada uno de los países a partir de la finalización de la crisis como tal. Hay que recordar en este punto que una crisis, y por lo tanto la gestión de la crisis, finaliza cuando finaliza la causa que la genera. Nos estamos moviendo a una crisis que ya no es inmensamente grave, sino que es inmensamente larga en el tiempo y que no dejará de existir hasta que no exista hasta que no deje de existir, hasta que no finalice la causa que la está provocando. En este caso, un virus del que no existe tratamiento eficaz 100%, y por supuesto no existe vacuna. Cuando exista uno de estos dos, especialmente la vacuna, se detendrá la crisis y estaremos en el momento de la gestión de la postcrisis, recuperar y aprender de lo que nos está pasando. En cuarto lugar, ¿por qué es importante también la comunicación en situaciones de crisis? Porque con la comunicación adecuada la crisis será menos profunda. Es una evidencia que la comunicación ayudará a que sea lo que está provocando esta crisis, como esta, podrá ser menos profunda si la articulamos con un sistema de comunicación adecuado. Porque, como hemos dicho hasta este momento, la gente se protegerá mejor a sí mismo y a los suyos si la comunicación es eficaz. Si no lo hace, se protegerá menos ni a sí mismo y a los suyos y la crisis será mayor. En segundo lugar, porque la gente que colabora, trabaja directa o indirectamente para la solución de la crisis estará más motivada, estará mejor orientada para solucionar los problemas que vayan surgiendo. Estamos hablando de autoridades, estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de voluntarios, estamos hablando de autoridades de cualquier naturaleza o de empleados incluso de empresas o organizaciones si fuera el caso. Con una comunicación adecuada estarán más orientados y por lo tanto pondrán en marcha la maquinaria que sea posible, puesto que sus energías no se desperdiciarán en el camino y por lo tanto la crisis podría llegar a ser de menor calado. Y además, porque al tener unida a la población emocionalmente, la gente estará más dispuesta a colaborar, trabajar unidos, a renunciar a cosas si fuera necesario,
en beneficio de todos, de la población, del beneficio común, etcétera, etcétera. Incluso cuando no esté de acuerdo con algunas de las medidas, entenderá la necesidad y confiará en que eso es la mejor de las opciones posibles, gracias a la comunicación que le ha sido capaz de llegar durante los meses anteriores. 4 principios, nos quedaría el quinto. Con la comunicación, si la hacemos de forma adecuada, eficaz, si la hacemos estratégica, la crisis será más corta en el tiempo y nadie duda que una crisis que pueda durar, al menos en sus efectos más importantes, menos tiempo, tendrá unas consecuencias menos graves. Al ser menos profunda, será menos larga en el tiempo, habrá habido menos daño, menos exposición a los daños más duraderos, mejor dicho, más profundos de la crisis. Y esto es importante. No es lo mismo una pequeña herida que una gran brecha sobre la piel. Si conseguimos que mientras dure la crisis sea menos profunda, durará menos en el tiempo los efectos más nocivos, al menos los más nocivos, que pueda propiciar. Segundo, se pasará antes a la normalidad, al ser todo más rápido, al ser menos profunda, al estar más abajo, tardaremos menos en subir a la superficie de lo que alcanzaríamos si la crisis fuera más grave. Y, como hemos dicho en el punto anterior, la reconstrucción a todos los niveles, sanitarios, económicos, políticos, sociales, tendrá un apoyo mayor, un mayor apoyo quizás emocional del que tendría si no fuera por esta situación de conexión, de cercanía y de confianza y credibilidad sobre quien gestiona esta crisis o esta epidemia. Estas son las 5 razones que me he atrevido a resumir sobre por qué es importante la comunicación en situaciones de crisis. Pero esto sería incompleto si no añadiéramos un dato más o un conjunto de datos más. Bien, estas son las 5 razones, las 5 pilares que ayudan a explicar la importancia de la comunicación en situaciones de crisis, también en esta epidemia global. Pero después habría que tener también una serie de pilares para encauzar esta comunicación para que efectivamente, como dice aquí, sea la más adecuada, sea la más correcta, la más eficaz, para que no sea una comunicación sin más, sino que sea la mejor de las opciones posibles dentro de la dificultad que entraña una crisis de estas dimensiones, ¿no? Así que en los próximos minutos me detendré en qué comunicación habría que hacer en estos casos, en situaciones de crisis. Ya hay 6 principios universales, son 5 más 1, que vamos a exponer brevemente en los próximos minutos y que nos ayudan a entender la forma en la cual podemos abordar la comunicación en esta situación de crisis. Estos principios universales de los que vamos a hablar inmediatamente son los de hablar, en primer lugar, los de escuchar, los de hacer esta comunicación con honestidad, con verdad, con certeza, hacerlo con rapidez y hacerlo con cercanía. Estos 5 principios universales de comunicación en situaciones de crisis, habría que completarlo quizás con una fase más, con un punto más que es el de preparar todo esto para cuando llegue el momento. No es tan difícil prepararnos y probablemente esta crisis nos ayuda a prepararnos para el futuro con mucha más cantidad de información. Aunque, como he dicho desde el principio de esta charla, las organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud ya sabían que esto iba a ser así, que acabaría ocurriendo en algún momento, quizás no con esta gravedad, y había documentación suficiente como para poder articular una serie de protocolos, estos u otros, para responder a la pandemia. Vamos a hablar de estos principios universales muy brevemente. Principios que, por cierto, habría que multiplicar en el caso de la epidemia al ser más grave y más urgente, teniendo en cuenta que estamos hablando de una crisis que sigue provocando y que va a seguir provocando una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años en el mundo y de imprevisibles consecuencias económicas para la humanidad. El primer principio sería, por lo tanto, el de hablar. Lo contrario de hablar es el silencio. Esto vale para todas las crisis. Bueno, es fácil imaginar que para una crisis de estas dimensiones hablar es absolutamente inexcusable. Pero hablar siempre y en todo momento, hablar en cualquier condición, hablar de aquello que sabemos
y de aquellas cosas que no sabemos. Hablar de las cuestiones más importantes, hablar de las cuestiones menores, pero que puedan afectar a la población o a los grupos potencialmente más afectados. Es decir, hablar es lo normal y lo que la gente espera en una situación de crisis también. Es lo normal. Y cualquier otra acción es peor. Es decir, el riesgo de causar pánico se produce por no dar información, no por dar información preocupante. El daño es siempre menor cuando no damos información, así damos información que evidentemente es perjudicial, es grave, pero que la tenemos de primera mano y tratamos a la gente como adulta en todo momento. Esta información tiene que ser proporcionada de forma actualizada y de forma permanente durante todo el tiempo. No consiste en darlo en una primera ocasión, sino, y lo estamos viendo con la situación que va avanzando, una evolución de esta crisis, a medida en la que vayamos teniendo más información, más datos que tengan que ver con la evolución de la pandemia, con las medidas de protección individual o con las cuestiones menores que afecten a grupos concretos. Es decir, como dice este gráfico, no tendría sentido que el 35% de las, bueno, más bien el 11% de las empresas permanezcan en silencio cuando hay una crisis o basen su comunicación en protegerse, en su reputación o en su imagen. Lo primero que hay que potenciar siempre es la comunicación para la gestión de la crisis y no la reputación de aquellos que la están gestionando. Siempre es la consecuencia de una correcta gestión de la crisis y no la consecuencia de una gestión de la reputación de quien la gestiona, que será una consecuencia derivada de lo anterior. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos al hablar? ¿Cuáles son los objetivos que toda organización supranacional o política tiene cuando tiene que hablar a la gente en situaciones tan graves como una crisis como la que estamos viviendo? Pues son más evidentes y más sencillos de lo que podría llegar a pensar. Son dos fundamentales, dos a la vez, dos complementarios. El primero, ser útiles. Los mensajes deben ser útiles. Lo que no es útil no genera ningún comportamiento, ninguna conducta, no cambia las percepciones y por lo tanto no cambia la situación. Y a la vez deben ser emocionalmente cercanos, mostrar preocupación, mostrar apoyo, hacer compatible la racionalidad, la utilidad de los mensajes para que la gente se comporte de forma adecuada con los parámetros que hemos considerado necesarios, tanto si son la población, como si son los grupos concretos más afectados, como si son la gente que está gestionándola, etcétera, etcétera. Útiles y mensajes de apoyo. Son las dos ejes de trabajo que deben orientar los mensajes que se articulan en todo momento, de forma permanente. No es una forma puntual, es una forma permanente. ¿Y cómo hacemos esta utilidad y este apoyo emocional de forma, digamos, sencilla? Respondiendo a las tres preguntas que la gente quiere reconocer o quiere escuchar cuando una organización política gestiona una crisis de esta naturaleza. La gente quiere saber fundamentalmente tres cosas. Primero, quiere saber qué se está haciendo por solucionar, por solventar esta crisis. En segundo lugar, y no al finalizar, sino antes, ¿qué va a hacer para evitar que esta vuelva a ocurrir? Y en tercer lugar, en todo momento, antes, durante y después, espera preocupación por lo que está sucediendo, apoyo, cercanía, empatía. Estos tres ingredientes deben ser la materia prima con la que se construyan los mensajes que hagamos para que la población los entienda y los reciba como útiles en su día a día. Y para lanzar estos mensajes tenemos todos los medios, los propios, los pagados, los ganados, todos los sociales, y no tenemos que renunciar a ninguno de los canales de comunicación 2.0, 1.0 o analógicos que, dependiendo de la naturaleza de los públicos, necesitaremos activar en cada momento. No podemos renunciar a ningún territorio para hacer llegar estos mensajes en ningún momento. Los canales deben ir funcionando de forma complementaria, paralela, coherente, los mismos mensajes, pero adaptándolo a la forma y al fondo necesario para que sean recibidos por la población.
o para cada uno de los públicos. Puede ser por Twitter, algunos casos destacados, como el gobernador de Nueva York, que parece que es una de las personas que más rápido ha entendido cómo informar a sus ciudadanos constantemente a través de todos los formatos, especialmente Twitter, que si bien es una de las redes sociales que ha bajado en su intensidad en los últimos años, apenas tiene 330 millones de seguidores. En casos de crisis, digamos que se activa de forma más poderosa. Pero que puede ser también la red social que más ha crecido en el último año. Esta, que parece infantil, parece para niños o para jóvenes, pero en realidad se ha comportado como uno de los vehículos de comunicación más útiles, TikTok, para el conjunto de la población, a través de pequeños vídeos, incluso divertidos u ociosos, que ayudan a la gente a recibir información útil en todo momento. No renunciemos a ningún camino, no es necesario. Y en todos estos canales, ¿qué papel ocupan los tradicionales medios de comunicación? Pues a pesar del poder de las redes sociales y del 2.0, siguen estando ahí y siguen siendo principales. Las investigaciones a día de hoy, hasta hoy, ahora mismo no sabemos lo que está pasando del todo en la crisis del coronavirus, las redes sociales son complementarias a los medios de comunicación. Es decir, hasta que se publiquen las investigaciones que ahora mismo están haciéndose, tenemos la certeza de que los medios de comunicación son siempre una fuente que ayuda a contrastar a la gente toda la información que reciben a través de otros medios. Así que aparecen siempre como una de las partes, de las dimensiones, de los ejes, de los canales que la gente acaba consumiendo antes o después. Así que deben ser todavía uno de los, digamos, ejes que deben orientar nuestra política de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, habituales, etc. Segunda idea de cómo hacer la crisis sería escuchando, ya lo hemos comentado anteriormente. Como dice el principio que aparece en la pantalla, traducido en la parte inferior, escucha las preocupaciones de los demás. Es un excelente principio en comunicación de crisis. Las organizaciones deben mostrar respeto, preocupación, compromiso e intereses alineados con los públicos que están interesados, los stakeholders, en todo momento. Mostrar nuestras preocupaciones, encontrarlas, buscarlas, rastrearlas. Para ello tenemos una enorme cantidad de aplicaciones para monitorizar la realidad. Aquí tenemos los más habituales, la mayoría gratuitos o casi gratuitos, que nos ayudan a encontrar cuáles son las grandes tendencias de lo que la gente necesita y quiere saber en cada momento. No podemos orientar nuestra política de comunicación sin escuchar de forma activa, con una escucha activa que implique también contestación, claro, que implique una respuesta, que implique un comportamiento por parte de quien gestiona, si permanecemos ajenos o dando la espalda al discurso público mayoritario que ocurre en el mundo 2.0 a través de estas herramientas o muchas otras que pueden ser utilizadas en todo momento. En esas herramientas, en esos lugares, casi siempre virtuales, nos encontraremos con lo que la gente necesita saber, sus preocupaciones, sus críticas, sus dudas y, ¿por qué no?, el contraste de la información que les llega a través de otros medios. Bien, hay que escuchar estos 4 ámbitos a través de los cuales la gente habla y nosotros, como política de comunicación completa, debemos escuchar. Aquí el ejemplo de la escucha que, bueno, algunos presidentes, como el presidente de Argentina, en su propio Twitter, comentando, escuchando e incluso dialogando con alguna de la población de forma aleatoria al finalizar cada una de las jornadas de trabajo. Si escuchamos bien, podemos adaptar los mensajes mucho mejor de lo que en principio teníamos previsto. Podemos abordar puntos de tensión que antes no existían o que no conocíamos o que van apareciendo sobre la marcha. Van apareciendo descubrimientos médicos, picos de la ola en determinados lugares, medidas de higiene o de protección que antes no habían aparecido, síntomas de las enfermedades que antes no hubiéramos asociado y que ahora sí, etcétera, etcétera. Y abordar nuevos objetivos en el futuro conforme a esa nueva información que actualizadamente vamos teniendo. Bien, se puede responder y siempre se debe responder a lo que se está haciendo, a lo que se pudo hacer, a lo que se va a hacer en el futuro, siempre con una particularidad muy clara, y es que la gente espera que respondamos en directo, a tiempo real. Lo que pasó hace una hora está muerto, está caducado.
La comunicación virtual, la comunicación de nuestros días es comunicación en directo. De ahí los directos en la mayoría de las plataformas de mensajería electrónica o de redes sociales. La gente le gusta lo que está pasando en ese momento y considera caducado y por lo tanto ineficaz todo aquello que ha sucedido hace apenas unos minutos. Segundo principio. El tercero, todo esto que estoy contando de hablar y escuchar debe hacerse con una extraordinaria rapidez. La rapidez es un elemento fundamental. Si eliminamos la rapidez del esquema, todo lo demás se puede venir abajo. Es decir, nada funcionaría de la misma forma si somos lentos en comunicar. Cada vez que tengamos algo importante, cada vez que contestamos dudas, cada vez que atajamos una fake news, cada vez que contrastamos una determinada información. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto es lo adecuado para responder y actuar en comunicación de crisis? Algunos autores hablaban hace unos años de que no estamos hablando ni de días ni de horas. Lógicamente esto lo tenemos ya claro, es que estamos hablando de minutos. Algunos autores hablan de que tenemos la golden hour, es decir, una hora de margen, 60 minutos de margen para abordar la respuesta. Hay algunos otros que hablan de que tiempo y que apenas tenemos unos 10 minutos, los Platinum Minutes, que son los mismos 10 minutos que nos llevarían a colocar un desfibrilador en alguien que hubiera tenido un ataque al corazón y pudiéramos activar su corazón para que pudiera sobrevivir. Así que tenemos minutos, la menor cantidad posible de minutos, lo más tendente a cero que podamos. Aquí vemos la página del gobierno de Hong Kong explicando al minuto la actualización de los contenidos de las personas infectadas, su edad, la localización, su sexo y los lugares en los cuales ha sido confirmado o está en previsión de ser confirmado. Todo a tiempo real. La gente pide esto y nosotros podemos ofrecérselo. En cuarto lugar, la cuarta parte sería la honestidad, contar la verdad. Es algo revolucionario en comunicación. Desde hace mucho tiempo nos invitaron a pensar que podemos dar una versión interesada de la realidad para esconder un poco, pues quizás malas decisiones o decisiones inoportunas o fallos o retrasos o cualquier cosa que tenga que ver con nuestras deficiencias, tan entendibles en una crisis tan grande como esta. Pero en realidad la gente no espera que no fallemos, la gente lo que espera es que no le mintamos. Así que la verdad y la transparencia puede que sea más dura en un momento inicial, en un momento primero, pero a la larga acaba propiciando que la crisis podamos salir más reforzados en ese elemento que antes teníamos, que es el elemento de la credibilidad y la confianza, que si mentimos una sola vez, que si dejamos de ser transparentes en un solo momento, habremos perdido en parte o en su totalidad para el resto de la gestión. Un último elemento, el de la cercanía. Todos los demás elementos no deben ser absolutamente fríos. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de comunicación entre humanos, entre personas, entre públicos que al final sienten y padecen todo lo que está ocurriendo y más en una situación como la actual en la que estamos hablando de cientos de miles de personas en todo el mundo que mueren, que están enfermando gravemente y de las consecuencias económicas de todo ello en los próximos meses, años. Así que estas emociones están presentes y están presentes en la gente y deben estar presentes en la comunicación. ¿Cuáles son las emociones fundamentales que la gente maneja en situaciones de crisis? Estas 4. No son todas, pero son las 4 fundamentales que la gente maneja y que va pasando de una a la otra dependiendo fundamentalmente no de la crisis, sino de cómo gestionemos la crisis, de cómo percibe la crisis y de la gestión que estamos llevando a cabo. La ira, el miedo, la ansiedad y la tristeza. Supongo que en cada país se está concretando en alguna medida esta serie de posibilidades de alguna forma concreta. En España, según las investigaciones que estamos realizando durante estas semanas, resulta que la tristeza es la emoción más común en la gente, más allá del miedo, incluso, que podría ser lo más natural. Pero hemos llegado a una conclusión que trataremos de explotar en las próximas semanas, cuando publiquemos nuestras investigaciones, que habla de que dependiendo del medio de comunicación que utilizamos, la gente tiene una determinada emoción u otra. Es decir, la gente que ve la televisión
en una inmensa mayoría tiene miedo, más miedo que otras emociones. Sin embargo, la gente que utiliza como herramienta las webs institucionales y oficiales baja ese porcentaje mucho, y es el de la tranquilidad, la emoción que más tiene. Lo mismo con Twitter, provoca desconfianza, la radio provoca tranquilidad y WhatsApp provoca miedo. Las emociones dependen de la población, dependen de la gestión, incluso dependen del canal. Así que el medio, como decía McLuhan, es el mensaje. Este conjunto de emociones aparece en el decálogo, bueno, en las 12 recomendaciones que la Global Alliance ha publicado hace unas pocas semanas, y que habla sobre cuáles son los mensajes que deben hacerse para la COVID-19. Y habla de que pensemos como empresas, como organizaciones, que estamos inundados en esta crisis, de incluir la esperanza, de dar el dramatismo, de identificar y dar legitimidad a las emociones negativas y destructivas de la gente, no lo podamos rechazar ni minorar, y que intentemos utilizar el humor como un antídoto ante la crisis, siempre y cuando no caigamos en la frivolidad. Así que las emociones es un asunto permanente que tenemos que gestionar siempre en comunicación en situaciones de esta naturaleza. De forma que, resumiendo, ¿por qué es importante la comunicación de crisis? Aquí hemos dado las 5 razones por las cuales es importante, como parte natural e imprescindible de la gestión, como termómetro de lo que le preocupa y siente en cada momento, como forma de proteger la reputación y la imagen de quien gestiona, como antídoto contra la profundidad y el daño que pueda generar, y contra la duración de la crisis en el tiempo. Y hemos dado otros 5 principios para su gestión, que son los de, en la medida en la que podamos, hablar, escuchar y hacerlo con rapidez, honestidad y cercanía. Creo que estas 5 principios que pueden ser útiles para, digamos, asentar como nunca hasta ahora se ha podido los principios según los cuales la comunicación se ha convertido en un eje transversal, estratégico e imprescindible para que podamos gestionar de modo más adecuado y con menos consecuencias insuperables en el tiempo la crisis tan global, tan inabordable como la que estamos viviendo en estos momentos en todo el mundo. Muchas gracias. Ahora podemos hablar, si parece, Patricia, pues un pequeño diálogo en el que podemos comentar alguna de estas ideas o algunas otras que podamos compartir entre todos. No sé en qué está. ¿Me escuchan? Sí. Ya, tuve un problema con se me desconectó, se fue la luz de aquí por este sector y se me fue el internet. No sé, ¿terminaste la conferencia, José Carlos? Ahora mismo, sí. Ya. Estaba Bueno, hablando pues de si hay alguna conversación, preguntas, preguntas. diálogos, claro. Sí, por favor. Entonces pasemos. Mil disculpas que me perdí por los últimos, el final, una pena. Pero lo veré en la grabación. Sí, hay varias preguntas. A ver, aquí tenemos una que dice de Cristian Flores, ¿no? Hace un momento mencionó que se puede usar la aplicación de TikTok para informar. Sin embargo, esta aplicación es una de las principales fuentes de fake news. ¿Cómo se puede combatir este tema? Bueno, no hay una solución que valga para todos los casos. Ante todo, la única idea que he intentado comentar en los últimos minutos es la idea de que es uno de los canales más populares. Hablamos de 1.000 millones de cuentas activas en el mundo a día de hoy, que abarca una serie de población además muy interesante. Así que, por una parte, iría la comprobación de la veracidad de los contenidos que van en esa red social por parte de otros autores,
Pero en lo que yo permanezco, en lo que, digamos, sí podríamos controlar absolutamente sería en la gestión de los contenidos oficiales de las cuentas de aquellas personas que están gestionando la crisis, las autoridades políticas, los gobiernos, etcétera, etcétera, difundiendo determinados contenidos o compartiendo determinados contenidos de otras autoridades. Esa es la parte en la que sí que podemos contribuir. Por supuesto, detectar cuáles son las fake news, controlarlas, denunciarlas u omitirlas, ¿no? Pero el primer paso, este de proporcionar nuestros propios mensajes, creo que es un paso que podemos realizar de forma sencilla, ¿no? Es decir, no podemos minusvalorar el hecho de que haya herramientas que aparentemente no alcanzan determinado público más adulto o más preocupado, sino que tenemos que ser capaces de generar contenidos de interés y de ser difundidos por canales que puedan ser recibidos por la mayor parte de la población cuando hablamos de una crisis como esta que afecta a la totalidad de la población. Sí, gracias. Tenemos también otra pregunta de Luis. Dice, el mismo hecho que está larga la crisis y dificulte el acceso a alimentos y dinero, ya se está viendo que se les acaba estas cantidades. ¿Qué hacer para contener a estos grupos? Bueno, este hecho, estamos hablando ya de una situación muy concreta que no tiene que ver tanto con la comunicación, sino con la gestión. Entonces, no se me ocurriría esbozar sobre la marcha la solución a un problema tan importante y una situación tan compleja sin muchos elementos sobre los que poder estudiar. La única certeza que tengo es que las 5 ejes que he comentado en la segunda parte de la charla creo que serían necesarios también en ese contexto, utilizando además la posibilidad de utilizar los canales que de forma más eficaz alcancen a la población que está siendo la protagonista o la víctima prioritaria de esta situación. A partir de esa, digamos, de esa definición genérica que no vale para ningún caso, pero vale para todos, habría que ver cuáles son esos estratos sociales, dónde están localizados e utilizar los canales de comunicación adecuados en función de la información que tenemos y de las posibilidades de gestión que existen. Es decir, los 5 elementos que hemos visto antes, ¿no? Por decir algo, rápidamente contestarles. En segundo lugar, no utilizar una cortina de humo o utilizar datos falsos o minimizar el impacto, etcétera, etcétera. Utilizar la verdad como arma comunicativa siempre que podamos. Hay varias preguntas, pues, José Carlos. Bueno, aquí Kerly nos dice, ¿quién estaría encargado de implementar la estrategia que se utilizará para gestionar las crisis a través de las redes sociales? Bueno, el DIRCOM, claro, dependiendo de la institución, de la organización que sea, existirá esa figura. Si no existe, partiríamos de una situación defectuosa de entrada, pero debería existir una figura similar a esta que gestionara, que tomara las decisiones junto con un equipo de comunicación lo más amplio posible, que alcanzara pues, no solo a todos los públicos posibles, sino también a las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y siempre con una capacidad de relación directa con aquel o aquellos que toman las decisiones de gestión, políticas, económicas, etcétera. Ya, gracias, José Carlos. Maggie Mazón nos pregunta, ¿qué es lo ideal hacer ante la saturación de información? En el caso de acá, de Ecuador, el gobierno trata de hacer una comunicación a través de sus cadenas nacionales por medio de todos los medios, pero ya llega un momento en que la población no quiere ver porque se siente saturada. ¿Qué hacer en esta situación? Bien, escuchar a la gente. Es una de las herramientas que hemos comentado antes. Escuchar implica tomar decisiones que se van actualizando. Existe un estudio reciente publicado ayer que demuestra que el consumo de información a partir de la segunda o tercera semana, al menos en España, probablemente en todos los países en algún momento, se ha reducido dramáticamente. La gente está saturada o está demasiado preocupada o no admite más información. Llegado a ese punto, tenemos que readaptarnos al nuevo contexto, a la nueva situación y pues comunicar con, digamos, reduciendo el número de impactos, pero cuidando los contenidos, cuidando el formato para que sean menos cantidad de información, pero de forma más eficaz, simplemente. Hay que adecuarnos a las exigencias y usos de aquellos a los que queremos llegar.
Gracias. Tenemos también otra pregunta de Snyder Ramón. Dice, ¿qué nivel de transparencia debe tener el vocero al momento de transmitir la información? Bueno, para mí es una respuesta muy clara y es total transparencia. En un mundo conectado como el actual, todo aquello que no es transparente antes lo será después. Así que todo lo que puede ser conocido acabará siendo conocido. No puedes manipular los datos de, no sé, enfermos o fallecidos o datos de cualquier tipo de naturaleza económica, política, social, porque antes o después la gente informada y conectada de forma instantánea en todo el mundo acabará haciéndolo saber y tu credibilidad y tu iniciativa acabarán destruyéndose. Así que la transparencia, por definición, debería ser la más alta posible en todo momento para mantener el nivel de credibilidad que es imprescindible para gestionar bien la crisis. De Manfred Echeverría nos hace una pregunta. ¿Cuáles serían los consejos al socializar a la empresa para manejar esta crisis económica? A ver, se me fue para arriba un ratito. Sí, esta crisis económica y poder potenciar su marca. Bueno, es tan complicado lo que estamos viviendo que no se me ocurre ahora focalizar mis ideas en lo que puede ocurrir cuando acabe esta crisis. Me parece que el tiempo que nos toca por vivir en los próximos meses será de una gestión de una crisis de menor intensidad, pero una crisis al fin y al cabo. Y el momento de recuperación de la imagen, de la marca de un país, de una ciudad o de muchos países, va a tener que esperar o va a tener que ser gestionado de una forma muy prudente. Entonces, lo único que se me ocurre a día de hoy es gestionar esta imagen a partir de los datos reales, de la situación real que tiene cada país. Pero es tan endeble la situación sanitaria y económica que puede cambiar de una semana para otra que no se me ocurre hacer esto extensible más allá de unos cuantos días o semanas. Así que me preocuparía más de gestionar la comunicación de lo que está ocurriendo ahora y en la próxima semana que de lo que puede ser el deterioro de una marca, de un país o de una ciudad dentro de unos meses. José Carlos, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a ver, bueno, ¿cómo podemos realizar una comunicación adecuada cuando nuestra imagen como empresa, gobierno, etcétera, se encuentra afectada ante la sociedad? Nos pregunta Cristina Iturralde. Bueno, no sé si he entendido la pregunta, si tiene que ver con que venía afectada de antes. Bueno, hay muchas teorías. Está la teoría de Timothy Coombs, que es probablemente el teórico que más habla de este tema y que dice que la gestión de una crisis tiene mucho que ver con lo que nos ha ocurrido en el pasado y la gente tiene memoria. Así que, evidentemente, sin dar soluciones, que a mí tampoco me gusta dar soluciones concretas, sino grandes ideas que puedan ser utilizadas, y es, evidentemente, estamos marcados como empresa que ha tenido una crisis, y si además hemos tenido una crisis en el pasado similar a la que hemos tenido ahora en el presente, la gestión debe ser diferente en función de lo que nos pase, de si no la hubiéramos tenido en el pasado. Evidentemente nos marca. Gracias, José Carlos. Hay una pregunta de Ángel Córdoba. Dice, ¿cómo manejar el distanciamiento y la actividad económica cuando en nuestro país el principal movimiento económico es el comercio informal? Personas que viven con lo que venden o producen día a día. Por suerte somos comunicadores y no sé cómo resolver esto económicamente. Es decir, los mensajes en este caso están muy claros. La posibilidad de que se puedan hacer con comunicación no podemos luchar contra cuestiones que son las que son. Así que los únicos consejos que en comunicación podemos dar para este distanciamiento social, tan latino por otra parte, no tan económico también, es que la gente simplemente entienda la obligatoriedad de determinados comportamientos que sí que le pueden proteger. Y si no es el distanciamiento, será la protección personal. No hay otra fórmula. Convencerle de que esto es imprescindible para poder sobrevivir. Entiendo que a día de hoy no hay mucho más. Andrea Callejas nos pregunta, dice, has mencionado varias veces acerca de la importancia de escuchar. ¿Dónde se escucha a los públicos? Bueno, se escucha en todos los lugares posibles, pero tenemos a nuestro alcance una serie de herramientas digitales inmediatas, populares,
en la que están presentes buena parte de la población, que no son la totalidad, pero sí son una buena parte de ella. Creo que ahí es posible abordar observar al menos, o estar atento a algunas tendencias, no de individuos concretos, no de grupos reducidos, sino de grandes tendencias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, en las cuales poder entender cuáles son las grandes expectativas, problemáticas, dudas y esperanzas que la gente tiene y poder atajar todas estas cuestiones, las negativas y las positivas, a partir de ese conocimiento general que obtenemos en esos lugares digitales. Mauro Andrés Espinosa nos pregunta, ¿cuál puede ser la estrategia que deben usar los medios de comunicación tradicionales para que puedan mantener o obtener la confianza del público y no solo se recurra a las redes sociales o fuentes que pueden tener información falsa sin fundamentos que solo crean pánico, como la mayoría de cadenas de WhatsApp? Esta es muy sencilla, no tiene que ver tanto con DIRCOM, sino con el ejercicio del periodismo. Que hagan buen periodismo. Y seguro que la gente acudirá a ellos, seguro, lo está haciendo ya, pero lo hará con mayor confianza, credibilidad. Es la única fórmula. Hacer buen periodismo es la única forma de recuperar a la gente. Bueno, Nicolás Machado nos pregunta, basados en el principio de escuchar, ¿podría darnos algunos tips para poder saber qué canales utilizar para conocer lo que piensa la audiencia y de esta manera poder generar el contenido? Ya creo que ya fue contestada, ¿no? Sí. Lo único sería utilizar algunas de las herramientas, las aplicaciones que he comentado antes. He mencionado 6, 7 aplicaciones diferentes, algunas gratuitas, otras más sofisticadas, que se utilizan para monitorizar. Pero incluso las propias aplicaciones o redes sociales incluyen herramientas de monitoreo de la realidad que pueden llegar a ser, digamos, suficientes para obtener una imagen más o menos fiel de lo que piensa la gente. Daniela Salazar nos pregunta, muchas veces la verdad puede alarmar y generar pánico. Para mitigar esto, ¿es una buena estrategia manejar la comunicación por medio de herramientas y formatos amigables que connoten calma en vez de ocultar la información? Efectivamente. Podemos cambiar el formato, no podemos cambiar la esencia. No podemos mentir, no podemos guardar silencio. Que digamos que son ideas que son más importantes en la medida en la que la crisis es más grave. Así que lo que sí que podemos cambiar es digerir ese tipo de mensajes de una forma más amigable, más cercana, y que la gente lo entienda de una forma menos amenazante. Eso sí que lo podemos hacer, porque la alternativa, ocultar información, acabará generando un doble pánico. Pánico por saber que lo que no te han dicho lo vas a reconocer de otra forma, y segundo, al final, sabes que quien gestiona la crisis te está mintiendo, está ocultando información. El impacto es doble, así que mejor hacerlo por ti mismo. Alexander Gómez, tu alumno DIRCOM, pregunta, a la incertidumbre derivada del mal manejo de la comunicación de los gobiernos, se suma la preocupación y la incertidumbre sobre el futuro y el desolador panorama económico. A la gente le preocupa su supervivencia. Sin embargo, las medidas de contracción, despidos, reducciones de sueldos, afectan y le pegan directo a la población. ¿Qué debe incluir la comunicación de gobierno y la comunicación de las empresas para evitar que la ciudadanía se desmorone emocionalmente? Habrá que hacer un verdadero plan de reconstrucción emocional de la población, que tiene que empezar, eso sí que tendría que empezar a partir de ahora, tratando de visualizar las posibilidades, lo que se está haciendo y tratar de mostrar las formas en las cuales se está haciendo posible esta reconstrucción emocional a partir de la reconstrucción personal y profesional, dando ejemplos de cómo esto se puede hacer, cómo se puede hacer posible y mostrando no solo el lado oscuro de la realidad, que ya lo estamos viendo, sino el lado esperanzador. Como decía ahora en los principios de comunicación de crisis en el COVID-19, dar esperanza realista, digamos, limitada, no promesas vagas, podría ayudar en gran medida a que la gente focalizara de forma positiva lo que ahora son solo amenazas y, digamos, desmotivación. Siempre siendo absolutamente fiel a la realidad y prudente en las expectativas, porque si no, no será viable a largo plazo.
David Silva nos pregunta, una duda, ¿cómo podemos hacer comunicación de crisis desde casa a un nivel micro? En mi caso, me siento útil, por así decirlo. ¿Ves? La comunicación se puede hacer de a poco, llegar a hacer un cambio desde lo personal. Por supuesto que sí. Además, es una información, es, digamos, el protocolo, la forma de actuación de un virus, ¿no? De 1 va a 3, de 3 va a 9, de 9 va... Claro que sí, podemos favorecer a nivel micro, a nivel personal, la transmisión de información positiva, la que sea, que alguna habrá. La primera de la cual es todos aquellos de nosotros que, por suerte, sanitariamente no nos hemos visto afectados. Ya es un primer dato positivo del que arrancar para contagiar, ya que estamos en una epidemia, contagiar a nuestra gente de las bondades del momento en el que nos podemos encontrar y todo lo demás lo iremos viendo sobre la marcha. Es imposible manejar esta comunicación de crisis para dentro de un mes. Es impredecible lo que pasará dentro de un mes. Pregunta de Cristina Iturralde que dice, en una crisis la sociedad, ¿a qué medio le da más relevancia? ¿A los tradicionales o a los medios digitales? A todos ellos. Los medios tradicionales, como he dicho en las diapositivas, siguen siendo un foco fundamental de comunicación, un foco importante al que la gente acude antes o después para contrastar, así que son fundamentales. Y los digitales son su complemento. Así que el principio general no es renunciar, es que todos ellos son importantes y no estamos obligados a renunciar a ninguno, así que no tenemos necesidad de renunciar a ninguno, no lo hagamos. Ya. Bueno, unas dos preguntas más contestemos, ¿no? Felipe Flores nos pregunta, en el caso de que haya un mal manejo de la comunicación de la crisis, ¿hay un punto sin retorno? De ser así, ¿cuál sería? Bueno, depende en qué se mida. Depende en qué se mida. El punto de no retorno, no sé qué sería en este caso. La revolución social, el colapso completo del sistema sanitario y la muerte de miles de personas. No sé cuál sería el punto de retorno. Creo que todo tiene retorno, porque todo va a poder volver. El problema estriba en cuánto tiempo tardaremos en volver a esto y el daño que se produce entre lo que está ocurriendo ahora y ese momento. Y la comunicación es ese mitigador que hará que ese camino sea quizás algo más breve y con seguridad menos dañino, menos profundo. Bueno, y contestemos pues una última pregunta, por favor, José Carlos. Dice Laura López, ¿cómo influye en la percepción de mis públicos el historial de crisis de mi organización y cómo evitar generar más desconfianza? Sí, pues a esa pregunta que más o menos he respondido antes, yo le respondería que hay unos cuantos artículos e incluso algunos vídeos bastante consumibles de Timothy Coombs, con 2 O's, que puede encontrar fácilmente y en la cual se explica su modelo de comunicación de crisis y en el que se habla un poco de que bueno, la parte fundamental es cómo una crisis hay que gestionarla en función de a quién se le atribuye. Esa atribución es porque ha sido involuntaria o es voluntaria o es ajena a la empresa, pero antes de ello, el historial pasado de crisis que tiene esa empresa. Y en función de ese historial, pues la gestión en el presente también se debe modificar. Entonces les recomiendo que siga este autor y seguro que ahí encuentra algunas de las respuestas. Bueno, pues nos hemos pasado de la hora en que le comprometimos a José Carlos y queremos pues agradecerle a nombre de toda la Escuela de Comunicación, a nombre de la Universidad Internacional del Ecuador, José Carlos, por haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerte acá en Quito, ¿no? Personalmente, que pase todo esto, pues, y estarás aquí. Te cuento que estamos preparando pues una maestría en comunicación política que la vamos a sacar ya mismito, ojalá. Y pues serás parte del cuerpo docente, pues será un honor tenerte ahí. Muchas gracias, José Carlos, y gracias a todos los que han asistido también. Estoy segura que pues ha aumentado mucho en ese bagaje de información, de conocimiento que debemos tener sobre la comunicación. Pues. José Carlos. Nada, gracias a todos los que han venido, a esas personas que están dejando su tiempo por escucharnos hoy aquí. Gracias a la universidad por darme esta oportunidad, a ti, Patricia, con la que espero seguir colaborando durante mucho tiempo en lo que sea y
Y lo más importante en este momento, envío a todo el mundo, aprovechando esta oportunidad, pues un abrazo fuerte para que todo vaya mejor, para que nos cuidemos mientras esto no pasa y que nos podamos encontrar en el futuro, sea el plan que sea. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a todos. Y un abrazo Gracias a todos. también, pues, para todos. Un abrazo a todos. España. Adiós.